Ahora vamos a la Secretaría de Hacienda, escuchamos también lo que se está diciendo. Este resultado está en línea con el cumplimiento de la meta de un superávit primario de 1% del PIB para el cierre del año. En enero-junio del 2019, el balance público presentó un déficit de 119.992 millones de pesos, que es un déficit inferior al que estaba programado de 258.873 millones de pesos. Al cierre del segundo trimestre, los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia del balance público, registraron un déficit de 60.941 millones de pesos, en línea con el cumplimiento de la meta que establece un déficit de 2.5% del PIB para todo 2019. Profundizando sobre las finanzas públicas, se observaron los siguientes resultados en materia de ingresos. Los ingresos presupuestarios del sector público durante enero-junio del 2019 se incrementaron en 0.6% real respecto al mismo periodo de 2018 y se ubicaron en 2.623.000 millones de pesos, que representa un monto inferior en 68.430 millones de pesos a lo previsto en el programa. La diferencia en los ingresos observados respecto a los programados se debe a menores ingresos petroleros, tanto del gobierno federal como de Pemex. Los ingresos del gobierno federal se incrementaron en 1.7% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2018 y están por encima del programa en 12.111 millones de pesos. En particular, los ingresos tributarios totales crecieron 4.4% en términos reales con respecto al mismo periodo del año anterior y son menores en 11.062 millones de pesos con respecto al programa. Esta diferencia con respecto al programa se explica principalmente por mayores devoluciones de IVA, de saldos a favor pendientes de 2018, lo que implica una menor recaudación por dicho impuesto. Y destaca por otro lado el crecimiento del impuesto sobre la renta de 1.5 con respecto al mismo periodo de 2018. Por el lado del gasto se observó lo siguiente. El gasto neto pagado ascendió a 2.776.000 millones de pesos al primer semestre de 2019, siendo inferior a lo programado en 174.484 millones de pesos. El menor gasto respecto al calendarizado se explica por un menor gasto no programable, esto es ADEFAS, costo financiero y participaciones, y debido a un menor pago de ADEFAS y otros, menor costo financiero y menores participaciones por la disminución de la recaudación federal participable. Y por el otro lado, un menor gasto programable, que es un resultado de menores erogaciones de la administración pública centralizada, de los organismos bajo control presupuestario directo, el IMSS y el ISSSTE, de Pemex y de los entes autónomos. Cabe destacar que el gasto programable de los ramos administrativos, componente sobre el cual tiene control directamente el gobierno federal, muestra un avance de 95% con respecto al programa, mayor al 91% registrado el trimestre anterior, por lo que se continuará trabajando para que el ejercicio del gasto esté en línea con lo programado al cierre del año. Por último, el saldo de los fondos de estabilización al cierre de junio del 2019 se ubicó en 410.000 millones de pesos, monto superior en 22.3 miles de millones de pesos con respecto al cierre de 2018. Pasando ahora al informe de la deuda pública, este enfatiza que las acciones en materia de manejo de la deuda pública se orientaron a mantener una estructura sólida de los pasivos públicos que permita mantener un nivel de costo financiero estable y predecible, posibilitando una ejecución eficiente del presupuesto. Asimismo, el comportamiento de la deuda del segundo trimestre del 2019 es congruente con la previsión de que al cierre del año, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público continúe mostrando una trayectoria estable. Durante el segundo trimestre del año se realizaron importantes acciones, tanto en el manejo de la deuda interna como de la externa, que permitieron fortalecer la composición de los pasivos públicos. Voy a mencionar algunas de ellas, ¿no? En el ámbito de la deuda interna destaca que en el mes de junio se llevó a cabo una operación de permuta de bonos M dirigida a suavizar el perfil de vencimientos de la deuda del gobierno federal, intercambiando instrumentos de corto plazo por instrumentos de largo plazo. En dicha operación se recibieron bonos M con vencimientos en 2019 y 2021 y se entregaron bonos M con vencimientos entre 2024 y 2047.
En total se asignaron 28.228 millones de pesos, disminuyendo las amortizaciones para este y los siguientes 2 años. En materia de deuda externa se realizaron las siguientes operaciones de financiamiento. En primer lugar, en abril, el gobierno federal realizó una emisión en el mercado de euros con una colocación de 1.500 millones de euros a 7 años, así como 1.000 millones de euros a 20 años. Con estas transacciones, el gobierno federal captó recursos por un monto de 2.500 millones de euros, aproximadamente 2.800 millones de dólares. En segundo lugar, durante el mes de junio, el gobierno concluyó una emisión de deuda en el mercado japonés, diversificando de esta manera el perfil de la deuda, a través de lo cual se colocaron 165.000 millones de yenes en 4 bonos, a plazos de 3, 5, 7 y 10 años. Se contó con la participación de 107 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés y de otras geografías, alcanzando una demanda total por 225.000 millones de yenes. Dentro de esta operación de financiamiento destaca que tanto el monto colocado como la demanda alcanzada significaron máximos históricos para una emisión de deuda realizada por el gobierno federal en el mercado japonés. Y con esto concluyo la presentación de los presentadores. Muchas gracias. Vamos a empezar una sesión de preguntas y respuestas. Si les parece, conforme lo hemos hecho, bajo la lista, tenemos una tanda de 3 preguntas. Empezamos con Silvia Rodríguez de Milenio, por favor. Si me ayudan con el micrófono. Acá, por favor, el micrófono. Buenos días. Tengo 3 preguntas. Quiero saber si tras la publicación del PIB, que hoy publicó el INEGI, ustedes mantienen su estimado de crecimiento, porque en la conferencia mañanera el presidente dijo que sí vamos a crecer 2%. Entonces, de mantenerlo, ¿cuánto necesitaremos crecer en los siguientes 2 trimestres para alcanzar esta cifra? Por otra parte, Hacienda anoche reportó un subejercicio del gasto por 174.000 millones de pesos, pero el presidente dijo que no hay tal, que él tiene otras cifras. Me gustaría saber, pues, dónde está esta, pues, falta de, no sé, de coordinación o qué está pasando ahí. Por otra parte, en el reporte mencionan que los menores ingresos del gobierno federal respecto al aprobado implicaría el uso del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Quiero saber si esto va a ser, en qué monto estiman que sea, y si entonces este fondo ya no se va a ocupar para apoyar a Pemex, y entonces qué va a pasar con los apoyos a Pemex. Gracias. Un favor, seguimos con Leonor Flores del Universal. Ahorita que habrá una postura del secretario en cuanto llegue sobre el tema de crecimiento, pediría que esperáramos un poco, pero de todos modos seguimos con el tema de las preguntas, ¿no? Leonor Flores del Universal, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para la subsecretaria, ¿nos puede decir cuál es la situación de las LESES? ¿Nos puede decir cuál es la situación de las LESES, las cuentas por liquidar certificadas, tramitadas? ¿Nos puede decir si tienen una situación normal o de pasivos? ¿Cómo están las LESES relativas a nómina, a la obra pública? En pocas palabras, ¿en dónde se encuentra el cuello de botella en las LESES? Y si los proveedores del gobierno se tienen que preocupar por la falta de pago, los retrasos, no sé. Y también los ADEFAS también. De por sí, en el paquete económico aprobado por la Cámara de Diputados se hizo un recorte muy importante en los ADEFAS. ¿Por qué están reduciéndose muchísimo más los ADEFAS? ¿Tienen disponibilidad presupuestal para el pago de estas cuentas certificadas por liquidar? O sea, ¿hay presupuesto o qué está pasando? Y si por esta razón van a usar el Fondo de Estabilización. Y para Francisco Arias, por favor, ¿qué tanto están previendo que sigan afectando las devoluciones de impuestos a la recaudación?
Ya pasó el primer semestre y pues al parecer sigue siendo uno de los motivos por los cuales la recaudación de impuestos está por debajo de lo programado. Gracias. Seguimos con Ivonne Martínez de Notimex, por favor. Sí, buenos días. Insistiendo un poco en la estimación de crecimiento, es también si mantienen el pronóstico para todo el sexenio de un promedio de 4%. También el presidente ratificó hoy que el próximo año no va a haber nuevos impuestos, ni se van a aumentar los que existen, ni habrá más deuda. Sin embargo, Morena, algunos legisladores de Morena están impulsando un impuesto a las compras en algunas aplicaciones como Amazon, Uber, Airbnb. Entonces, quiero saber si respaldan esta propuesta y cómo se contradice con lo que plantea el presidente. Y también apenas el Fondo Monetario recientemente en sus actualizaciones de pronósticos económicos globales recomendó a México impulsar reformas estructurales para apoyar el crecimiento. Entonces, quiero saber si en el corto plazo ya están considerando iniciar algún tipo de reforma que estimule la economía. Muchas gracias. Bueno, terminamos con esas preguntas. Insisto, un poco esperemos al secretario para tratar el tema de crecimiento, pero bueno, le doy la palabra a no sé, hay algo que puntualizar. Como comentaba el vocero, vamos a responder. La parte de crecimiento lo dejamos para ahora que llegue el subsecretario, ¿no? Entonces digo, tal vez el secretario, perdón. Me quedé en el pasado. Con respecto, digo, hay una, en los periódicos, en las notas, ha aparecido que hay un subejercicio del gasto de 174,000 millones de pesos. Hay una diferencia entre lo que estaba programado y lo que está dando yo ahorita, solamente para mencionar, que son 174 de diferencia del gasto, pero hay una parte del gasto que es gasto no programable, y el gasto no programable, ese pues en sí no está programado, es una estimación, y el gasto que incluye participaciones, costo financiero y ADEFAS, ¿no? Entonces, en ese sentido el gasto no programable es menor en 50,000 millones de pesos, lo cual, digo, en la parte de intereses se reduce en 32,000 millones de pesos, lo cual es una buena noticia, ¿no? Se está pagando menos interés, el costo de la deuda del sector público es menor con respecto a lo que se había programado. Y bueno, y el resto sí, eso es del gasto programable, ¿no? Y con respecto a los ingresos y al uso del FEIP, ¿no? Voy a conjuntar dos respuestas del FEIP. Se decía si se iban a usar para los LESs o las AEFAS. No, primero el FEIP, el uso, no es de que se tenga contemplado el uso del FEIP. El uso del FEIP está en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Y cuál es la idea del FEIP? El FEIP es un fondo que se alimenta en los años en los que los ingresos son mayores que lo que se había programado, lo que se había presupuestado, lo que había sido motivo de la ley de ingresos, y que por algún motivo, digamos, mayor crecimiento económico, mejores precios del petróleo, mejores condiciones para los ingresos se incrementan con respecto a lo programado. Entonces, en esos años, digamos, de bonanza, o en esos años donde hay mayores ingresos, se acumulan los recursos, los ingresos excedentes, que son para usarse en los años en los que los ingresos son menores con respecto a lo que se había programado. De esta manera, en este año, por diversas situaciones, tanto la parte de los ingresos petroleros y sobre todo los ingresos petroleros, pero también los ingresos tributarios, consideramos que van a ser menores a los programados. No estamos todavía, hasta ahorita todavía no se activa el FEIP, pero consideramos que para el cierre del año van a ser menores. Y entonces, de acuerdo con lo que establece el artículo 21, usaríamos el FEIP para hacer frente a los menores ingresos. Y este uso del FEIP lo que permite, y esa es la parte importante, es estabilizar el gasto público. Si no se usan los recursos del FEIP, entonces hay que hacer recortes mucho más grandes, y esa es la idea de los fondos de estabilización, ¿no? En este caso, este fondo de estabilización es al interior del ejercicio, y entonces le da estabilidad al gasto,
y evita que se hagan, cuando hay recursos en el FEIP, evita que se hagan recortes que podrían significar recortar más gasto de inversión, recortar más pues en general más gasto, ¿no? Entonces es algo necesario y que está establecido en la normatividad, ¿no? Ahora, no se da, el FEIP en algún momento dado se consideró para la parte de Pemex. No, el FEIP no se va a usar para apoyo a Pemex, ¿no? Ese es un hecho y pues bueno, está con respecto a lo que está establecido en el artículo 21, su uso. Bueno, lo que está establecido en la Ley Federal de Presupuesto, el uso para compensar los ingresos establecido en el artículo 21, ¿no? No sé si quieren. Sí, bueno, sobre las preguntas, me gustaría empezar con la de economía digital y ahí me gustaría comenzar diciendo que para la Secretaría de Hacienda la economía digital es un sector que ha venido creciendo rápidamente y que deseamos que siga creciendo así. En ese sentido, le vemos muchísimos beneficios para la economía en su conjunto. Tiene beneficios en términos de competitividad, para los consumidores en términos de mejores precios y mejor calidad en productos y servicios. Y ese es el punto de partida de la estrategia que tenemos para adecuar el marco tributario. Ahora, dicho eso, en el diagnóstico que hemos hecho en los últimos meses, hemos visto que el marco tributario se ha visto rebasado por el rápido avance tecnológico. Por poner un ejemplo, en la ley del IVA está establecido que es el importador el que tiene que hacer el entero del impuesto sobre las importaciones definitivas y que actualmente vemos que hay muchísimas importaciones de bienes intangibles, de contenido digital. Seguramente muchos aquí tienen contratados servicios de streaming y resulta administrativamente muy costoso que los hogares cada mes vayan y hagan el entero del IVA. Entonces es un claro ejemplo de cómo la tecnología ha rebasado el marco legal y tributario, y lo que nosotros vamos a plantear en el 8 de septiembre en el paquete económico como parte de la ley de ingresos es precisamente eso, ¿no? Adecuar el marco tributario a la realidad y siempre cuidando de no obstaculizar el desarrollo de una industria a la cual le vemos beneficios por todas partes. Eso es lo que yo puedo hablar de lo que nos corresponde a nosotros. No he conocido la propuesta que tengan los legisladores. Estoy seguro que lo que nosotros enviemos podrá complementarse con lo que los legisladores tengan en mente, pero no conozco la propuesta de los legisladores. Aquí me gustaría apuntar algo más. No estamos pensando crear impuestos nuevos o aumentar las tasas de los existentes. Es simplemente adecuar el marco tributario a que se cumpla a cabalidad con los impuestos que ya existen, con los impuestos que se generan a través de las plataformas. Entonces, en ese sentido, está en línea con lo que el presidente ha manifestado varias veces, que es no crear impuestos nuevos o aumentar tasas. Es simplemente aumentar la base y incorporar a personas o contribuyentes que por distintas razones, muchas veces no por mala fe, no están cubriendo. Y sin duda será una fuente de ingresos que en su momento anunciaremos. Eso con respecto al tema de economía digital. Con respecto al tema que preguntaba la colega del Universal, pues sí, desafortunadamente se quedaron del año anterior saldos por arriba de 40,000 millones de pesos que se retrasaron y que a nosotros nos tocó hacernos cargo, y todavía queda un monto importante arriba de 10,000 millones y bueno, también vale la pena mencionar que lo que vemos ahora en los tributarios, usted mencionó solo del IVA, ¿no? Pero la parte que incluye ya renta, esa ha tenido un crecimiento notable por encima del ritmo de actividad económica, y eso presumiblemente, y tal vez podríamos luego ver cifras, tendría que ver con la medida que se tomó de eliminar la compensación universal. Gracias. ¿Algo más que ver? ¿Y la subsecretaria? Muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco mucho sus preguntas y qué bueno tener la oportunidad de aclarar esta inquietud que ha surgido del subejercicio del gasto del presupuesto del gobierno federal. Y justo
justo en este momento que vamos a mitad del año, creo que va a ser muy importante poder clarificar con las cifras que les podamos compartir ahora y ojalá, bueno, pues pueda quedar subsanada esta inquietud. Hay dos maneras de medir el avance del ejercicio. Por un lado, como sabemos, bueno, hay un calendario programado que determinan al inicio del año las áreas ejecutoras del gasto y, bueno, una manera es medir justamente respecto a lo que programaron a cierto periodo, si alcanzaron ese objetivo o no. Pero por otro lado tenemos el avance del ejercicio comparado contra el presupuesto anual que tenemos autorizado. En este caso, las unidades ejecutoras del gobierno, descontando la parte del gasto no programable que, como bien señalaba el licenciado Gaitán, el doctor Gaitán, no cuenta como subejercicio. En realidad, una programación del 50% para la primera mitad del año, de manera natural por la estacionalidad que tienen ciertos rubros de gasto, digamos que nos llevaría a tener un gasto ligeramente inferior al 50% del ejercicio. ¿A qué me refiero? En específico, en el rubro de servicios personales se suele programar históricamente a 12avas partes, pero la nómina en realidad se va devengando conforme bueno, pues el pago normal de los trabajadores. Sin embargo, conocemos pues que las prestaciones de fin de año se dan justamente en el último trimestre del año. Por otro lado, existe también un tema importante que en ocasiones ocurre antes de la primera mitad del ejercicio y a veces se da un poco después, que es este caso, que se refiere a las negociaciones con los distintos organizaciones sindicales. Estamos justamente en ese proceso, se han cerrado varias, algunas todavía no. En cuanto se terminen esas negociaciones, se aplicará pues lo que todos conocemos como el retroactivo del salario, que eso implicará que el aparente subejercicio que no es tal en el capítulo 1000, bueno, tenga justamente el gasto correspondiente y bueno, de esa forma no esperamos ningún subejercicio para este rubro de servicios personales. Otro rubro importante es el gasto de capital. El gasto de capital, por su naturaleza, se ejerce la mayor parte en la segunda mitad del año. Esto es la estacionalidad natural de este tipo de gasto. ¿Y a qué se debe? A diferencia de los servicios y gastos operativos que normalmente tienen una periodicidad mensual casi a 12avas partes, la inversión no funciona de esta forma. La inversión, bueno, primero lleva un proceso para preparar los procesos de licitación, como todos sabemos. Una vez que se adjudica, normalmente se dan ciertos anticipos que, dependiendo, bueno, de la magnitud de la obra y las decisiones o los planteamientos que se hayan incorporado en las bases de licitación, bueno, pues se da un anticipo a los contratistas y, por supuesto, se les va pagando conforme se da el avance de la obra, que normalmente, bueno, pues se trata de obras de gran magnitud que van avanzando poco a poco conforme van entregando estas cuestiones o estas obras que se contrataron a lo largo de, sobre todo, de la segunda mitad del año. Entonces, este es un comportamiento muy natural. El avance del ejercicio del gasto de capital va en 44.1%, creemos que muy en línea de lo que se espera del gasto de capital en cualquier administración. Por otro lado, si observamos lo que les señalaba, los otros gastos de operación, esos se ejercen prácticamente a 12avas partes y se puede observar que el avance de su ejercicio está en 50.8%, es decir, no hay un subejercicio tampoco en este rubro. Y otro rubro que me gustaría destacar es el de subsidios, transferencias y aportaciones. En este caso, si bien no vamos a la mitad, estamos muy cercanos a eso, estamos en un 46.7% del avance del ejercicio anual y esto, bueno, pues como se ha planteado en diversas ocasiones por el señor presidente, el secretario y bueno, en este caso por una servidora, tiene que ver justamente con, como todos sabemos, la reconfiguración importante que se dio de los programas sociales por parte de las indicaciones del señor presidente. Por otro lado, también incide un procedimiento natural que incluso está normado en distintas leyes y normas que todos conocemos. Destaca el hecho de que cuando es un año de transición, las reglas de operación que en otro año cualquiera serían aprobadas aproximadamente a finales de noviembre, las reglas de operación de programas sociales, en este caso, como ustedes saben, bueno, pues el presupuesto fue aprobado a finales de diciembre y a partir de ahí las unidades ejecutoras
empezaron a plantear las reglas de operación para los programas sociales nuevos. Adicionalmente, sabemos que hubo una indicación de, en lo que tiene mucho interés el señor presidente, que no se pierda el recurso en intermediarios. Entonces, esto llevó toda una reconfiguración que, como podemos observar, de cualquier manera nos lleva a un ejercicio de gasto ya casi de la mitad en el rubro de subsidios, transferencias y ayudas. Y quisiera también compartirles, justamente para enfatizar este punto, este rubro del capítulo 4000 en el periodo de enero-marzo, que fue el rubro que ustedes observaron en el trimestre anterior, estaba en 155.971 millones. Ahora está para el periodo abril-junio, es decir, comparando un trimestre con el otro, subió a 195.677, es decir, tiene un crecimiento del 25.5%. De tal manera que, como bien señaló el señor presidente en la mañana, consideramos que el ejercicio del presupuesto va en línea con lo que en cualquier otra administración se ha observado y no tenemos subejercicio del gasto. Estamos a nivel global en un 46.2% de avance anual y estamos totalmente seguros de que vamos a ejercer todos los recursos para la segunda mitad del año. Entonces, espero que con esto haya podido darles un poquito de elementos adicionales para que esta duda que hay del subejercicio y si el gasto está lento y está afectando la economía, ojalá se haya podido aclarar. Y las cifras, bueno, pues ustedes las pueden consultar en el trimestral y pues estamos a sus órdenes para cualquier otra duda. Y bueno, justo vinculándola con el tema de lo que usted me consultaba respecto al pagado, en realidad no hay ningún problema respecto al pago de los proveedores. El presupuesto, pues como usted ve, está asegurado. Hay un proceso natural, digamos, entre que un proveedor o un prestador de servicios entrega el bien, pues hace una revisión natural al interior de las unidades ejecutoras y una vez que está validada la factura y se confirma que los bienes que fueron contratados están entregados, pasa en automático por una solicitud directa que ya va de la unidad ejecutora a la TESOFE y ellos tienen una programación entre 48 y 72 horas normalmente. Entonces realmente no hay ningún problema con el tema de los pagos, entonces los proveedores deberían estar totalmente tranquilos. Muchas gracias. Vamos con una segunda ronda. Les comento que el secretario puede llegar en cualquier momento. Procederíamos a la segunda ronda y bueno, si llegara el secretario seguramente hará una postura sobre el tema en mención por parte del presidente en la mañana de crecimiento. Pero por mientras, Elizabeth Albarrán, del Economista, por favor, acá adelante. Hola, buenos días. Quisiera preguntar otra vez sobre el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, porque en los criterios generales de política económica del 2020 se reconocía que ya no iban, o que los ingresos iban a ser inferiores en 121,000 millones de pesos por menores ingresos petroleros. Entonces, para este año, ¿cuánto podrían ocupar entonces del Fondo de Estabilización? Pues entiendo que en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se dice que se pueden utilizar, pero ¿cuánto estarían previendo utilizar de este fondo? También quisiera preguntar a la subsecretaria, en este primer semestre, ¿cuántos despidos o cuántos trabajos se perdieron en este primer semestre? El sector público habla de 300,000 empleos. Quisiera saber la cifra oficial de Hacienda y si esto no les preocupa que pueda afectar las operaciones de algunas dependencias como la Secretaría de Hacienda, porque con la eliminación de las direcciones adjuntas se habla de que pues va a haber problemas para la gente que pues ve cosas muy, muy técnicas, y por la baja de salarios y porque no son salarios competitivos, pues estas unidades estén en riesgo. Y solo por último quisiera preguntar, los datos que se presentan al primer semestre, vemos que el costo financiero de la deuda es más alto de lo que se destinó en inversión o el gasto en capital. Usted ahorita explicó que pues es normal, ¿no?, que el gasto en capital no se ejerza tanto en el primer semestre, pero entonces, ¿qué está pasando con el costo financiero? ¿Por qué vemos que ha sido más alto que el gasto en capital, y si esto no les preocupa? Y solo una precisión, entonces han ejercido 46.2% de todo el gasto. 46.2, sí, ¿verdad? El gasto programable. Y de todo el gasto neto total, ¿cuánto se ha ejercido? 46.4. Ah, perdón. Gracias. Le damos la palabra a Cenicienta Flores, del Financiero. Hola, buenos días. Quiero también insistir en el tema del subejercicio. Si bien ya nos explicó los factores, hay un
situación común en las dependencias que tienen su ejercicio, que es las que se dedican a infraestructura o construcción de obra. Algunos programas están en niveles mínimos de avance financiero. Entonces, ¿qué es lo que está atorando este subejercicio en estas dependencias enfocadas a infraestructura? ¿Es un problema de funcionarios? No sé, que quisiera usar esa palabra dolo, de que no se está ejerciendo ese gasto. ¿Qué es lo que está atorando en estas dependencias específicamente? Y en el tema de ingresos, se firmó este acuerdo con las plataformas tecnológicas y tengo entendido que a partir del 1 de junio se empezó a cobrar este impuesto ya a estas plataformas. Me gustaría saber, o sea, cuánto ha ingresado de este acuerdo que se logró, porque el IVA cayó, ¿no? Si bien ISR aumentó, el IVA sigue cayendo, entonces no se está reflejando esta recaudación de las plataformas, no la ven todavía en junio. Sería eso básicamente. Seguimos con Miguel Ramírez de Impuesto, por favor. Buenos días. A mí me gustaría saber, en la parte del IVA, el secretario, cuando compareció en la Cámara de Diputados, dijo que la compensación universal ya a partir de mayo había dejado 7,000 millones ya como ingreso por este mecanismo que se puso. Entonces ya decía que a partir del segundo semestre ya iba a empezar a tener una recaudación positiva. ¿Qué ha pasado? Porque todavía dice que hay 10,000 millones que restan. Entonces, si pudiera precisar esa parte. En la parte de la recaudación con las plataformas, hasta donde tengo entendido, y si pudiera ustedes explicarlo, precisarlo, es que no se han conectado todavía. Y que no se han conectado todavía y que no están reportando los ingresos que deben de pagarse en los impuestos. Entonces, si pudiera aclarar esa cuestión. Y en la parte de los ingresos de Pemex, ya ve que dejó toda una carga fiscal. Esa carga fiscal que se redujo, ¿cómo va a impactar en este año? ¿O cómo se va a reponer? Porque todavía no se ha explicado de manera detallada. Gracias. Muchas gracias. Pues empezamos nuevamente esta ronda. ¿Quién? Alejandra. La subsecretaria, muchas gracias. Gracias. Compartirles respecto a la inquietud de las plazas, en realidad, en cuanto a Hacienda, nosotros simplemente recibimos por parte de las unidades ejecutoras la devolución de plazas que solicitan las unidades ejecutoras. Es decir, habíamos compartido con ustedes hace 3 meses que derivado también de la reestructura de las áreas, el presidente nos ha instruido a todos buscar eficiencias en el gasto, incluido evitar duplicidad de funciones, en fin, que ha llevado a las áreas ejecutoras a hacer toda esta reconfiguración. Entonces, en muchos de los casos nos han devuelto muchas plazas que ya estaban vacantes, mucha gente también voluntariamente, digamos, con el cambio de administración de manera natural decidió dejar la administración pública. Entonces nosotros lo que tenemos es cuántas plazas nos devolvieron las unidades ejecutoras. En total fue un monto de 8,353 plazas que a la fecha han sido devueltas a nuestras unidades. Como compartíamos también la vez pasada, esta medida no representa un ahorro de recursos porque la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, ya había aplicado justamente un recorte en la nómina y justamente las unidades solamente están devolviendo para, están en línea con el recurso que tienen aprobado desde origen por la Cámara. Y por otro lado, me preguntaba respecto al tema del gasto de capital. En cuanto al gasto de capital, a lo mejor voy a aprovechar para enfatizar un poquito más la composición de este rubro. Les compartía, que estamos en línea con el avance del ejercicio anual respecto a otras administraciones, incluso respecto al año anterior que yo señalaba en nuestra conferencia de hace 3 meses. 2018 fue un año, sabemos, de cierre de administración.
donde el ejercicio de gasto en todos los rubros de manera, digamos, típica se acelera, ¿no? Y eso ocurrió el año pasado. Sin embargo, si comparamos el avance del gasto de capital que hubo hace un año, justamente este mismo periodo, contra el que tenemos ahora, lo que se observa es que la variación prácticamente se explica por un rubro que me gustaría enfatizar. Si recordamos, en administraciones anteriores, recordaba que en administraciones, bueno, le damos la bienvenida al señor secretario. Muchas gracias. Continuamos con... Perdón, sí. Terminamos las Nada más para respuestas concluir. Gracias. Les compartía, bueno, como sabemos, y también lo ha señalado el señor presidente, bueno, parte de su visión es justamente evitar la discrecionalidad del gasto. En años anteriores, el ramo 23 era un rubro que se utilizaba para dar recursos a los estados de manera, digamos, no tan transparente y con cierto grado de discrecionalidad. Esto, como ustedes saben, fue eliminado en la aprobación del presupuesto de egresos 2019 por la Cámara de Diputados, de tal forma que justamente uno de los componentes de gasto de capital es el rubro de subsidios, transferencias y aportaciones, que básicamente es el ramo 23. Entonces, la variación que hay entre lo que estamos ejerciendo este año y hace un año justamente a este mismo periodo es el ramo 23. Entonces, quitando ese efecto, vamos en línea con lo que teníamos ejercido en la administración para este rubro, ¿no? Entonces, estamos completamente seguros de que al cierre del ejercicio tendremos el gasto, incluso la inversión, que podremos decir que es el que tiene un menor avance, pero va en línea con, como les señalaba, la estacionalidad del gasto de la inversión. Gracias. Ahorita contestamos. Le pido a Francisco que por favor continúe. En lo de las plataformas, por temas de implementación, la gran mayoría se subió el 15 de julio, por lo tanto empezarán a enterar el día 17 de agosto. Entonces todavía no tenemos la cifra. En cuanto a la compensación universal, efectivamente la cifra mayo era alrededor de 7,000. Ya a junio el impacto en saldos a favor que presumiblemente provenían de operaciones con operaciones inexistentes llega a 22,000, ¿no? Entonces un poco lo que veríamos sería el contrafactual de las cifras de ahora. Habría que restarles eso en caso de que no se hubiera tomado la medida. En el caso de la reducción de la carga fiscal, eso es a partir del próximo año. Nuestras estimaciones son alrededor de 45,000. Y ahí lo que te diría es que hay dos formas de aumentar la recaudación. Una primera vía, que es la tradicional, la que la mayoría de las personas tiene en mente cuando piensa en aumentar la recaudación, que es subir impuestos o crear impuestos nuevos. Pero también hay otra vía, ¿no? Y otra vía que en un país como México, donde uno de los problemas más persistentes ha sido la baja recaudación y las altas tasas de evasión, que consiste en mejoras administrativas, en medidas que están orientadas a incrementar la eficiencia en la recaudación, y esa es la vía por la cual vamos a seguir este y el próximo año. Tal vez la dejaría ahí para darle paso a más preguntas ahora que llegó el secretario. No, bueno, primero termina Alejandro Gaitán, titular de Unidad de Planeación, por favor. Bueno, con respecto a la pregunta sobre el cuánto del Fondo de Estabilización se va a usar, bueno, eso no se decide, el uso del Fondo de Estabilización se hace con respecto al faltante de ingresos, a la caída de ingresos observada, ¿no? Entonces no se puede decir ahorita cuánto se va a usar, simplemente, como decía en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece cómo se usa. En este caso habría que ver cómo termina, y digo, se va a ir usando trimestralmente conforme, o sea, si hay reducción de ingresos con respecto a lo que estaba programado, se puede ir usando trimestralmente, pero estimamos que el uso sería alrededor de 120,000 millones de pesos, 121,000 millones de pesos para el cierre del ejercicio. Y eso sería. Ahora, con respecto a los ingresos de Pemex y cómo van a impactar este año, cómo se van a reponer,
Los ingresos de Pemex, digamos, el apoyo a Pemex, ¿no? Se ha dado conforme al espacio que ha tenido el gobierno federal para apoyarlo, ¿no? O sea, sí, la administración está comprometida con mantener las metas fiscales y con tener una disciplina, mostrar una disciplina fiscal, y entonces en base a lo que se ha podido, y entonces justamente hemos visto cómo vienen los ingresos y cómo vienen los gastos para poder acomodar los apoyos a Pemex, ¿no? A ver, vamos a interrumpir tantito la última ronda de preguntas. Vamos a darle la palabra y la bienvenida al secretario, el maestro Arturo Herrera. Le vamos a dar, él va a plantear un tema, y que ya han preguntado sobre el tema de crecimiento. Les pedí a los compañeros periodistas que nos esperaran tantito, y finalizamos con la última ronda de preguntas. Muchas gracias. Adelante, secretario. Muchísimas gracias, y entiendo que es un formato un poco inusual de un informe trimestral cuando un secretario les cae para hacer alguna aclaración. De hecho aprovecharía el viaje hacia una pregunta sobre el costo financiero y la inversión en capital. Son dos cosas completamente diferentes. El costo financiero depende del saldo de la deuda, y es muy sencillo. Tú ves cuál es el saldo de la deuda, le imputas la tasa de interés implícita, es una tasa compuesta entre la parte nacional y la parte en dólares o en divisas, porque son más de dólares, y eso te da el costo financiero. Dependiendo de cuál es el saldo, es lo que es el costo financiero, y ese no tiene nada que ver con el gasto de capital. Ahora déjenme explicarles por qué estoy aquí. Como ustedes saben, hoy por la mañana se dio a conocer la cifra de crecimiento para el segundo trimestre del Producto Interno Bruto por el INEGI, y este número había generado gran expectativas, y a mí me parece que una discusión que ha sido muy interesante, y yo creo que una discusión muy sana, y el elemento central de esa discusión es si a partir de que el INEGI diera a conocer esa cifra, México iba a entrar o no en una recesión. Y de hecho el término con el que frecuentemente se estaba manejando en los medios es si México entraba o no en una recesión técnica. Déjenme empezar por ahí. México no está en una recesión técnica. ¿Okay? Ahora, voy a hacer tres comentarios. Voy a centrar mis comentarios alrededor de tres temas. Uno, ¿cuál es la definición técnica o no de recesión y de qué estamos hablando? El segundo es, independientemente de si estamos o no en una recesión, y no estamos, hay una desaceleración, y qué estamos haciendo. Y el tercero es, qué cosas son importantes para la agenda de mediano plazo del país, que tiene que ver con cómo atacar el ciclo económico, que no vamos a empezar a plantear ahora, pero que forman parte de lo que queremos hacer en los próximos años y probablemente en el próximo año. Déjenme empezar entonces por el primero. Algo que es una verdad de perogrullo, y que yo he venido insistiendo muchas veces, es nosotros tenemos que reconocer que la economía tiene una naturaleza cíclica, es decir, la economía tiene periodos de expansión y tiene periodos de contracción. Usualmente cuando hay un periodo de contracción se habla de una recesión. La forma, si lo viéramos en el pasado, es aquellos periodos donde hay una caída de la actividad económica importante. Primera aclaración, una recesión no necesariamente es una crisis. En países como China, que estaban creciendo al 10%, probablemente una disminución de la actividad como la que con relación a la que tendrían, les clasificaría una recesión con tasas de crecimiento del 5%, que nosotros no hemos visto en muchos años, ¿no? Entonces, una recesión no es una crisis, y las recesiones pasan frecuentemente en el país. A veces pasan en periodos importantes, en periodos de crisis, pero a veces son relativamente pequeñas. Por ejemplo, una recesión oficial en el año 2000. Segundo punto, ¿cómo se miden las recesiones? Hay una definición oficial en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos, quien define las recesiones y
se define cuándo empieza una recesión y cuándo acaba en un periodo de expansión. Eso es lo que técnicamente se llama el fechado del ciclo, es decir, cuál es la fecha donde empieza una recesión y cuándo es la fecha donde empieza una expansión. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicando pues criterios que se están implementando y también por qué se manejó como subejercicio durante los últimos meses en el gasto público. Es la siguiente. Y desde luego cómo concuerda o cómo va de la mano esto con el informe publicado hoy por el INEGI, que finalmente apenas por 0.1% de hecho, pero evita que México entre técnicamente en recesión. Le estaremos informando más detalles más adelante. Desde luego esperamos reacciones también a lo que dice Hacienda y a lo que ha dicho el INEGI.